Bien, para hoy teníamos, nos había quedado del encuentro anterior, ver la técnica de los recursos, ¿no? Habíamos visto con Rochi todo el procedimiento muy bien explicado, ¿no? La verdad que estuvo muy bueno lo que explicó Rocío porque ella trabaja en la Cámara Primera de La Plata, así que una excelente exposición con todo lo que tiene que ver con el procedimiento en alzada. Así que vamos a retomar un poco desde ahí. Obviamente no vamos a decir todo lo que dijo Ron en el encuentro anterior, porque es un montonazo, pero sí me pareció como punto de partida un buen repaso ver aquellas reglas que nosotros repasamos en el encuentro anterior y un poco las diferencias entre el procedimiento libre o en relación. Así que empecemos desde ahí. Habíamos dicho que por regla la apelación es en relación. ¿Por qué? Porque solamente la sentencia definitiva en procesos ordinarios y sumarios se concedían en forma libre. ¿No? ¿Recuerdan esto? Es por regla en relación. Luego habíamos dicho que por regla general también los recursos tienen un efecto suspensivo. ¿Qué es lo que suspende? Y esa sentencia que nosotros estamos impugnando queda, digamos, sus efectos suspendidos en el tiempo hasta que se resuelva el recurso. O sea, esta era la segunda regla. Y que excepcionalmente eran no suspensivos o devolutivos, como le llama el código. Quizás más apropiado hablar de no suspensivo para no incurrir en confusiones, porque el término devolutivo tiene varias aristas o varios significados. También habíamos dicho que un poco era de sentido común, si bien el código lo dice, ¿no? Obviamente. Sacar cuáles eran no suspensivos era un poco de sentido común y hablamos de que eso se daba en el beneficio de litigar sin gastos, se daba en materia cautelar, eh, se daba también en materia de alimentos, o sea, es medio obvio, ¿no? Cuando no suspende, sin perjuicio de que esto lo dice el código, ¿no? Expresamente. Y también habíamos dicho que por regla son de trámite inmediato y que solo algunos casos que alcanzaban los dedos de una mano para contarlos tenían un trámite de carácter diferido. Y ahí habíamos dado los ejemplos que rápidamente se nos venían a la memoria, que eran la providencia que rechaza el hecho nuevo, 364, las apelaciones en el marco de las ejecuciones de sentencias y las apelaciones en el marco del juicio ejecutivo. También tiene un poco de sentido común, ¿no? Fíjense que son procedimientos, estos dos, que tienden a ser céleres y que buscan la ejecución. Entonces es lógico que los recursos tengan un trámite de carácter diferido. Salvo, obviamente, la sentencia de remate, ¿no? Eso está en el 555. Y la que deniega la ejecución, obviamente. Si vos no te das el lugar a la ejecución, eso es apelable y es de trámite inmediato, porque están diciendo que no, básicamente. Todo lo demás, en el marco del ejecutivo y de la ejecución de sentencias, son de trámite diferido. Tiene una lógica, si lo piensan de algún modo, el código lo que busca es ganar un poco de celeridad. Bien, hasta aquí estamos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta o consulta en torno a esto de las reglas? ¿Se terminó de entender? ¿Le cierra un poco más que cuando lo vieron en teoría? Bueno, sigamos adelante. Diferencias, procedimiento libre y en relación. Ya dijimos que perdón, dijimos que solamente las providencias que tienen las sentencias definitivas en proceso sumario y ordinario son en forma libre y que todas las demás son en relación. Luego dijimos que la libre tiene una sustanciación en cámara.
vamos a tener todo lo que tiene que ver con la fundamentación y los traslados en la instancia alzada. Y que el procedimiento en relación, por el contrario, se sustancia en primera instancia. Una vez más, esto tiene que ver con el sentido común y con la lógica, ¿no? El procedimiento en relación busca, digamos, corregir cuestiones que son de tipo incidental y tiende a ganar en celeridad, ¿no? Que sea un recurso autosuficiente, que la Cámara se dedique solo a resolver. Y el procedimiento en libre, como tiende a corregir sentencias definitivas, y es obviamente un poco más importante, ¿no? Que lo interlocutorio, todo este procedimiento se da en cámara. Ahí está un poco la lógica que hay atrás de las diferencias. Si bien los procesos, o digamos, toda esta evolución de las reformas procesales tiende a suprimir la diferencia entre el libre y en relación para unificar en un solo recurso, ciertamente nuestra legislación vigente todavía hace la distinción, entonces tenemos que estudiarla. Pero detrás de esta distinta normativa lo que hay es la diferencia que hay y la importancia que tiene la impugnación de la sentencia libre, de la sentencia definitiva. Por eso es que el procedimiento libre es un poco más complejo. Sigamos adelante. En la apelación libre la fundamentación se llama expresión de agravios y en relación se llama memorial. También había dicho Rochi, me acuerdo que no hay una gran diferencia, digamos, desde lo técnico, pero está bueno dominar la terminología, porque en cámara el que recibe, digamos, el recurso y ve que ya el copete viene equivocado, ya, no digo que predispone mal, pero el que resuelve ese recurso ya sabe que no entendió mucho de cómo es la diferencia entre libre y en relación. Por eso es que está bueno conocer la terminología. Si nosotros tenemos un recurso libre, el encabezado va a decir expresión de agravios del fundamento, ¿no? Estamos hablando del recurso. Y si es en relación, va a decir memorial, y no al revés o cualquier cosa. Bien, las grandes diferencias, ahora sí. El procedimiento en relación no tiene apertura a prueba en cámara, no hay producción de pruebas, por eso decimos que es autosuficiente. Las piezas procesales llegan a la cámara sustanciadas y la cámara se aboca a resolver. No hay nada entre que llegan los recursos fundados y sustanciados hasta la resolución. Obviamente que hay sorteo de sala, ¿no? Y radicación, sí, eso ciertamente es así. Pero digamos que no hay un procedimiento con demasiados actos procesales entre que llegan los recursos y se resuelven. Por el contrario, la apelación libre permite replanteo de prueba en alzada, ¿no? Con todo lo que eso implica. Puede haber confesional en cámara, puede ser que se haga lugar a declaración testimonial que primera instancia dejó de lado. Hay alegación de hechos nuevos o sobrevinientes en cámara, ¿no? Lo que implicaría quizá también incorporar nuevos documentos. Por favor, interrúmpanme si hay que hacer alguna pregunta, pero alcanzan a comprender la dimensión, ¿no? De la diferencia, ¿no? En un caso puede llegar a haber hasta audiencias y replanteo de prueba, y en el que es en relación no. O sea, llegan los recursos a la Cámara y prácticamente pasa a resolver. Los tiempos son mucho más acotados. Fíjense otra cosa que no me acuerdo si lo dijimos en el encuentro anterior. Hay una gran diferencia práctica respecto de los tiempos que tiene el abogado o la abogada para trabajar. Piensen en esto. Recurso en relación. El juez de la primera instancia lo concede. Eso se notifica por Ministerio de la Ley. Entonces, una vez que yo me notifique, empieza a correr el plazo para acompañar el memorial.
Entonces uno tiene que estar atento y los plazos son más acotados. En lo que es la forma libre, yo interpongo. El expediente va a ir a la Cámara, se va a sortear sala. Cuando me llega la cédula, ahí empieza a correr el plazo para fundar. Así que fíjense, en la práctica hay una diferencia increíble. Porque el recurso en relación yo lo tengo que estar siguiendo y tengo que estar atento a la concesión para ver el momento en el que yo voy a fundar. ¿Me siguen hasta aquí, no? Es mucho más rápido. Concesión, notificación por Ministerio de la Ley, lo fundo. Acá no, en el libre, no, nada que ver. Concesión, el expediente va a la Cámara, con lo que implica todo eso, ¿no? Puede ser que suba y baje varias veces, por cuestiones que ya vimos en el encuentro anterior. Cuando me llega la cédula con la radicación de la sala, ahí empieza a correr el plazo para acompañar la famosa expresión de agravio. Así que nada que ver. En la libre también hay lo que llaman informe in voce. Puede llegar a haber alegatos. Fíjense, hay una diferencia abismal, ¿no? En el que es en relación nada que ver. Pasa a resolver inmediatamente el expediente. Obviamente que una vez radicado el expediente y notificada de la providencia de autos, pero el alegato ni ahí, ni ahí. Después, otra diferencia esencial que permitiría reconocer de qué tipo de recurso hablamos con solo leer la sentencia, es que el recurso en forma libre tiene voto individual de los jueces, de los vocales de la sala. Y el procedimiento en relación, la sentencia de Cámara, es interlocutoria. Entonces, tiene una redacción impersonal. Obviamente lo firman los dos jueces, ¿no? Y el secretario. Pero no hay un voto individual. Por eso es que uno de leer la sentencia se da cuenta si es libre o en relación. Para decirlo en términos más sencillos, en la apelación libre hablan los jueces individualmente y después se emite el fallo. En relación, como es una sentencia interlocutoria de Cámara, habla la sala, se expresa impersonalmente y al pie obviamente firman los dos vocales. Si la sala está desintegrada, bueno, firman a un vocal y el presidente. Pero me entienden la diferencia, ¿no? En un caso hay voto individual y en el otro no. Se hace de manera impersonal. Bueno, me siguen hasta aquí, ¿no? Se ve bien estoy compartiendo la pantalla, se ve bien, no hay ningún hueco, nada raro, ¿no? Porque a veces cuando yo, por ejemplo, ahora tengo el Webex un poco por encima de la diapositiva y quizás eso salga en un recuadro gris. Se ve bien, ¿no? Bien. Sí, se ve, Guille, perfecto. Sí, Guille, se ve bien. Bien, asumo que se ve bien. Gracias. Sigamos adelante. Ahora sí, empezamos con lo que había quedado pendiente del encuentro anterior, que algo ya habíamos adelantado. Ya tenemos la sentencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace este recurso? Algo habíamos adelantado. Primero hay que leer muy bien. Hay que leer bien, lápiz en mano, uno hace como una suerte de brainstorming, pasado ese momento inicial de casi de sazón, de furia a veces, de leer la sentencia adversa. Les comentaba esto de que el recurso nace, es un acto procesal, pero es un sentimiento en realidad, porque nace en el pecho del abogado o abogada cuando se indigna a niveles desconocidos casi por este tema de la sentencia adversa. Entonces uno lo que hace primero es tranquilizarse un poco y después agarrar el lápiz, leer bien, leer muy bien y empezar a marcar, ¿no? Uno hace un brainstorming donde va punteando, porque así como les decía que aquel momento en que uno lee la sentencia adversa es muy feo, también suele ser el más creativo, ¿no? Donde uno ahí viene como una lluvia de argumentos, uno se indigna tanto que quizás conoce esta virtud que tiene el cerebro humano tan prodigiosa que es la de pensar con varias líneas a la vez, ¿no? Ustedes esto quizás lo
lo tendrán muy presente de las mesas libres, ¿no? En los exámenes finales. Esto que ocurre en los finales también ocurre cuando uno lee una sentencia adversa, la capacidad de pensar en varias líneas de razonamiento a la vez. Entonces esto hay que aprovecharlo y rápidamente agarrar el lápiz y trazar esas ideas que a uno se le vienen a la mente. Obviamente después uno imprime, les dije que si bien uno domina, digamos, las herramientas tecnológicas y quizás hoy lo más cómodo es trabajar online o con la tecnología, digamos, desplegada en el monitor, este es uno de los casos en el que es conveniente imprimir la sentencia. Entonces uno imprime la sentencia, ya sea definitiva o interlocutoria que quiere impugnar, comienza a marcar con lápiz al costadito, haciéndole un corchete, donde están, digamos, los puntos débiles, ya sea argumentales o lisa y llanamente errores que pueda tener la sentencia que queremos impugnar. Por eso hay que ir buscando los errores. Como dice Falcón, hay varias fases, ¿no? En la creación de un escrito. Está primero hacer una suerte de borrador. Esto lo dice también Toribio Sosa. No es que uno trabaja directamente sobre la versión definitiva del escrito. No, uno primero hace un esbozo, después hay un borrador y finalmente hay una versión definitiva del escrito, que era la que antiguamente se imprimía. Hoy, digamos, es la que se manda con el token. Pero bueno, en la redacción hay que hacer una crítica concreta y razonada. Ustedes dirán, bueno, Avan, pero usted hasta acá no dice nada novedoso, porque eso es lo mismo que dice el código. Bueno, ¿cómo se hace esta crítica concreta y razonada? Primero hay que ver lo que la sentencia dice, analizarlo, no solo en términos de errores en la aplicación del derecho, sino también de buscar errores de carácter argumentativo. Esto también lo dijimos en el encuentro anterior. No busquen algo burdo, porque eso es solo de manual, ¿no? Cuando Genaro Carrió habla de la sentencia arbitraria, explica esto a la perfección. Tanto que es un libro que no ha sido superado todavía, ¿eh? Es un libro de los años 80, la arbitrariedad. Él lo hizo pensando en el recurso extraordinario, pero se puede aplicar a toda la faz recursiva. Y lo hizo pensando en el recurso extraordinario federal, ¿no? Sistematizó varias sentencias de corte y creó este libro maravilloso sobre arbitrariedad, que obviamente se los recomiendo. Todo abogado o abogada debe tener, aunque sea la fotocopia que tenemos nosotros. Volvamos a lo nuestro. Uno busca lo que dice y lo que no dice, y busca también lo que hay detrás de lo que dice. Y me acuerdo que en este punto también hablamos de argumentación jurídica, y yo les recomendé a Francis Tulbin, que es lo básico de lo básico de lo básico. A mí si me escucha hablar, no sé, Lea Guzmán, que es un compañero de cátedra que hizo la tesis doctoral de argumentación jurídica, me va a decir, Guille, vos estás recomendando argumentación jurídica ABC para dummies, o sea, para tu mamá, no para alumnos de grado. Bueno, esto es lo mínimo que tenemos que dominar, el esquema de Tulbin. Pocas sentencias de primera instancia pasan airosas un esquema de Francis Tulbin. Así que yo se los recomiendo, porque la habilidad del recursista está en poner en crisis cualquier sentencia. Nosotros no tenemos tiempo de hacer este tipo de ejercicios en los cursos de grado, pero está bueno trabajar con sentencias que parecen bien hechas y vos decís, ¿por dónde le entro a esto? Está buenísima la sentencia del juez. Bueno, hay que empezar a hacer algo un poco más complejo, ¿no? Buscar errores de argumentación. Ahí está, ahí uno dice, mirá vos todo lo que decía Mos Grajales, lo que decía Guillermo Peñalba, lo que dice Lea Guzmán, que parecía que estaban debatiendo acerca de la naturaleza jurídica, no sé, del fideicomiso en Australia. Bueno, no, tiene una aplicación práctica. Fundar escritos y criticar sentencias. Acá está la onda de todo eso. Entonces, bueno, les recomiendo a Francis Tulbin. Pocas veces una sentencia pasa su esquema, porque Francis Tulbin habla de garantías, ¿no? No me quiero ir mucho en esto porque es muy teórico. Pero digámoslo así, cada argumento tiene que tener un sostén. Y acá lo uno con lo que dice Genaro Carrió.
muchas veces la sentencia está aparentemente fundada. Entonces hay que ver lo que dice, lo que no dice y lo que está por detrás de lo que dice. Y me acuerdo que también hablamos en el encuentro anterior de que muchas veces la primera instancia, por el caudal enorme de trabajo que tiene, trabaja también con modelos de sentencia. Entonces uno lee las sentencias, son a veces bastante largas, ¿no? De varias páginas, a veces decenas de páginas. Y claro, hace un poco de ruido cómo pasa de un montón de consideraciones teóricas, pasa directamente a resolver nuestro caso sin trazar un puente argumental entre lo uno y lo otro. Entonces ahí está el ojo del litigante, en poder desvelar que este puente no existe. Entonces uno agarra la sentencia y le parece que está fundada, pero en realidad lo que tiene es un copia y pega de doctrina. Y a la hora de resolver nuestro caso no hay fundamento. Bueno, esto hay que estar entrenado para verlo. A veces es muy patente, ¿no? Lo cual es muy grave, ¿no? Porque la sentencia redactada en estos términos es una sentencia infundada. Puede dar incluso lugar hasta sanción para los jueces que fallan así. Y por cierto, es bastante habitual. Pero bueno, esto está en nosotros el desafío de ponerlo en crisis y de desvelarlo en las instancias de alzada. Sigamos adelante. La técnica de una buena expresión de agravios o de memorial debe explicar no solo el error, sino cómo nos perjudica ese error. Porque ¿qué puede pasar? Que haya un error, pero que en definitiva no nos perjudique. Entonces hay que explicar dónde está el error, hay que hacer una crítica a ese error, hay que explicar cómo nos perjudica, porque fíjense que este es el agravio, este es el gravamen, esta es la diferencia entre lo peticionado y lo efectivamente concedido o no concedido de la que habla Juan Carlos Hitter. Si nosotros criticamos muy bien el fallo y no explicamos cómo nos perjudicó, básicamente no estamos poniendo el agravio. La Cámara nos va a decir, sí, está bárbaro el análisis que usted hizo, ¿y en qué lo perjudica? Ah, no, bueno, nada. Y bueno, entonces este recurso no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Entonces ahí está la onda. Crítica al fallo. Explicar bien cuál es el perjuicio que nos ocasiona ese error. Y después fundarlo. Fíjense que no es lo mismo. Una cosa es criticar. Otra cosa es explicar cómo nos perjudica ese error. Y después viene la fundamentación. Porque en la fundamentación yo no solamente explico en qué se equivocó el juez, sino que explico lo que debería haber hecho. Por eso es que hay que proponer una fundamentación y a la vez fundarla. En términos concretos, yo puedo decir, no, mire, el juez se equivocó acá, por esto, por esto, por esto. Eso a mí me produce tal perjuicio, y en realidad lo que el juez debería haber hecho era aplicar esta norma y fallar de esta manera. ¿Por qué? Porque lo dice el Código Civil y Comercial y además lo dice la Cámara de la Plata, Sala Segunda, y la Corte en tal fallo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuál es la lógica, no? Insisto en que, por favor, interrúmpanme. Sigamos adelante. Una vez más traemos al maestro Falcón, que ha hecho... Falcón siempre, insisto en que es un litigante de ley, ¿no? Tiene un estudio importantísimo en Buenos Aires de varias décadas. Por eso es que lo seguimos en esto, porque, digamos, ha escrito unos cuantos recursos. Así que van a ver que en este segmento de la materia tenemos varios trabajos de Falcón. Ponemos esta estructura que es a título ejemplificativo. No estamos queriendo decir que esta sea la única posible ni la mejor. Quizás la mejor sea la que ustedes redacten para su caso concreto. Pero me parece que está bueno compartirla con ustedes porque, digamos, da un esquema general bien organizado para hacer un buen recurso. Cuando hablo de recurso estoy hablando de la fundamentación, ¿no? Ya sea del memorial o de la expresión de agravios. Así que bueno, por eso es que compartimos la estructura de Falcón. Después van a ver, cuando les toque apelar algo,
que esto después se tiene que adaptar al caso concreto. Está bueno para seguir un camino, pero después se adapta al caso concreto. Así como las demandas, todos los recursos son diferentes. Es imposible que nosotros hagamos una casuística tan grande en la que podamos comprender todas las variantes que se pueden presentar. Les tocará lidiar también con esa incertidumbre, que es el primer recurso. Pero bueno, nuestra intención una vez más es darles las herramientas para que puedan hacerlo eficazmente. Después les va a tocar amoldar esto a su caso concreto. ¿Qué nos dice Falcón? Obviamente tiene un encabezado, eso ya lo vimos. El objeto también es algo que nosotros ya hemos estudiado en otros encuentros. En este caso será fundar aquel recurso concedido. Pasemos a los antecedentes. En los antecedentes, uno lo que hace es refrescarle a la cámara cómo se fue desenvolviendo el expediente. Vamos, le cuenta qué pasó. Podemos trazar un paralelo entre los antecedentes y los hechos en la demanda, si quieren. Sería válido hacer esto. Ustedes piensen que el recurso en relación, hace un momento apenas decíamos que era autosuficiente. Entonces yo le tengo que contar a la cámara de qué va la cosa, qué es lo que pasó, cómo se fue desenvolviendo en lo esencial el expediente y cuál fue la decisión del juez de grado. Ahí está la clave. Obviamente que esto no es para perderse, digamos, en grandes digresiones. Los antecedentes tiene que ser algo bien concreto. A fojas tal pasó esto, a fojas tal el juez resolvió tal cosa. Que pueda, digamos, quedarle en claro en una primera lectura a alguien que no tiene ni idea del expediente qué es lo que pasó. Además, piénsenlo desde el punto de vista esencialmente práctico, ¿no? Lo primero que va a leer el que trabaje con nuestro recurso es eso. Y después va a leer el expediente, porque más vale que el expediente sube, entre comillas, a la cámara. No va a resolver sin leer el expediente. Pero está bueno que la primera lectura, digamos, quede condicionada por lo que nosotros venimos a decir en el recurso. Por eso es que hay que esmerarse un poco en los antecedentes. Bien, después viene la crítica concreta y razonada, que implica señalar el error y el gravamen que nos causa. Acá yo, digamos, en el lenguaje popular, lo mato al juez de instancia. Le entro por todos lados. Obviamente con casi esto a esta altura del curso no es necesario decirlo, ¿no? Pero no hay ataques personales al juez. Les digo más, no es algo elegante nombrarlo personalmente. Se suele decir el acuo, el o la judicante de grado, la jueza de la instancia. No se hace, o digamos, no es algo grato hacer alusión con el nombre y el apellido. Obviamente que muchos lo hacen, esto digamos es una sugerencia, no está bien visto. Se dice el acuo, la acuo, el judicante de grado, así. Cuando uno le pega al juez quiere decir que le pega en donde le duele, que es la sentencia. Obviamente que no hace consideraciones de tipo personal, ni mucho menos les pido por favor usar adjetivos o epítetos en contra de la figura del juez. Esto, insisto en que es casi innecesario decirlo, pero bueno, no está de más. Uno critica la sentencia, no al juez. Después vienen los fundamentos, en el punto 4, que son los famosos fundamentos del recurso, que pueden ser los fundamentos de la solución que uno propone, o puede subdividir y hacer fundamento de los agravios y fundamentos de la solución. Insisto en esto, ¿no? La estructura es bastante plástica porque va a depender de la complejidad del recurso. Hay veces que el recurso es sencillo y uno en los fundamentos mete todo. Pero hay recursos complejísimos. Yo antes de iniciar el encuentro de hoy, estuve buscando recursos para comentar con ustedes acá en vivo. Seleccioné uno. En relación, los libres que tenía, la verdad que eran muy complejos como para analizarlos acá, digamos, en vivo.
Y además cada uno tiene como vida propia, entonces los que a lo mejor podían llegar a servir eran muy diferentes el esquema de esto que yo les planteo acá por su extensión o por lo que sea, o sea, no diferentes desde lo estructural, pero sí tenían muchos capítulos, entonces no me servían. Pero bueno, este comentario viene a cuento de que esta es la parte plástica del recurso, ¿no? Uno puede primero criticar el fallo, después decir en otro capítulo cuál es el gravamen, en otro capítulo fundar los agravios, en otro capítulo fundar la solución, o bien por su simpleza unir varios capítulos en uno, ¿no? Como está un poco acá. La crítica es razonada y concreta, junto con el gravamen, y después los fundamentos de la que yo creo que es la solución propuesta. Me siguieron hasta aquí, ¿no? Quiere decir que es plástica esta estructura. Uno puede hacer todo por separado o bien juntar varios capítulos en uno. Pero siempre está bueno, insisto en que uno no pretende formular esto en términos apodícticos, ¿eh? Quizás un recurso bien hecho tiene todo en un solo capítulo gigante y está bien hecho igual, no importa. Pero digamos que está bueno que por un lado se critique y por otro lado se fundamente, ¿no? Incluso esto, si ustedes lo quieren ver desde un punto de vista más terrenal, es lo que uno haría en cualquier discusión. Si, a ver, imaginémonos, estamos hablando, yo no soy futbolero, les confieso que no, el fútbol no es lo mío y no me interesa. Pero no sé, estamos hablando de cómo jugó Messi en un partido de Argentina. No digo de Barcelona porque ni siquiera sé si todavía juega en Barcelona. Pero imaginemos que estamos hablando, discutiendo un partido de la selección. El anti-Messi, ¿qué va a decir? Pifió el penal, pateó el tiro libre, se tendría que retirar de la selección. Porque con la manera que jugó, vamos a quedar afuera del Mundial. Eso sería lo primero que diría. Y después diría, no, acá el técnico lo tendría que haber puesto a fulano. Tendría que haber puesto a fulano. Porque Messi, en vez de patearle a las manos del arquero, tendría que haber puesto al ángulo. Esto es lo que uno haría en la vida y en los recursos también, básicamente. Uno primero señala el error y después fundamenta no solamente lo que tendría que haber hecho, sino lo que debiera haber, no solamente la solución que le tendría que haber dado al caso puntual, sino también lo que tendría que haber hecho en el momento. En vez de patear las manos, tendría que haber puesto al ángulo. Acá pasa algo similar. En vez de aplicar tal norma, tendría que haber aplicado otra. Fíjense que esto hay que pensarlo con sentido común. A veces los abogados y abogadas cometemos el error de enfrascarnos primero en el libro o en la doctrina y primero hay que pensarlo con la misma lógica de la vida y sale mucho más fácil. Por último, hay una síntesis o conclusión que haría las veces de petitorio en la demanda y finalmente, como en todo escrito, tiene un cierre y tiene las firmas. Bien, ¿me siguieron hasta aquí? Porfa, si hay alguna pregunta o consulta, es el momento, ¿eh? Si no sigo avanzando. ¿Digo? Bien, les decía hace un rato, yo busqué algún que otro recurso, porque esto es algo que no hacemos habitualmente en los cursos regulares, porque obviamente son presenciales y se dificulta un poco. Pero me parecía interesante ahora que estamos compartiendo o viendo quizá la misma pantalla, empezar a trabajar con un caso real, ¿no? Les decía, me costó un montón de tiempo encontrar uno que sea sencillo como para verlo y a la vez se entienda de qué iba la cosa. Se ve bien, ¿no? Están viendo, ahora debieran ver la mesa de entradas virtual. ¿Se ve bien? No me hagan pulgar arriba porque no los veo. Yo veo ahora solo mi pantalla. Sí, se ve. Excelente. Sí, profe, se ve bien. Excelente. Bien, este es de familia. ¿Qué pasó acá? Se había armado un incidente respecto de, en el marco de un cuidado personal, acá la carátula es de alimentos, pero derivó en cuestiones que tienen que ver con el cuidado personal, porque el papá de la niña planteaba que la niña no estaba concurriendo regularmente al colegio,
y le acusaba a la madre, digamos, de un obrar negligente en el cuidado personal. ¿Qué ocurrió? El juez o la jueza fijó audiencia y la cuestión se resolvió en la audiencia. ¿Qué había pasado? El colegio se había prendido fuego. Y este era un hecho público y notorio, porque había salido en los diarios y en la comunidad educativa había, digamos, provocado un cierto impacto. Ustedes piensen los que tienen hijos o hijas, lo que implica que la escuela se prenda fuego, ¿no? Es tremendo. Y además es un hecho que el padre de la niña, en su carácter, digamos, de progenitor, debiera haber sabido. Cuestión que le inició un incidente, una incidencia, porque la nena no iba a la escuela. Obviamente nosotros acompañamos los recortes de diario. Bueno, para el señor fue un momento feo la audiencia porque quedó mal parado, por ser gentil con los términos. Por no decir que quedó mal parado, insistamos en lo primero. Entonces no le queda otra, digamos, que reconocer que el planteo era infundado, y lo hace en la propia audiencia. Dice algo así como que, bueno, chicos, disculpen, yo no sabía que se había prendido fuego. Sí, soy medio goma, hagamos de cuenta que no pasó nada y me allano, o digamos, desisto de mi pretensión incidental. Bárbaro. Termina la audiencia, cuando salen las costas, van a ver, yo acá lo tengo marcado, resaltado, espero que se vea bien, salen en el orden causado. Entonces lo primero que decimos, no, pará, ¿cómo puede ser? El señor arrastra a la madre de la niña a una incidencia completamente infundada y las costas son por su orden. Si el señor reconoce que se había equivocado él. Bueno, esta es la sentencia homologatoria. Impone las costas en el orden causado. Hasta acá estamos, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta aquí? Sí. ¿Lo que pasó? Sí. Sigamos adelante. Gracias, Lea. Deducimos recurso de apelación. Fíjense cómo acá se ve patente que la interposición del recurso es una línea que vengo por medio de la presente a interponer recurso de apelación contra la sentencia homologatoria del 15 de junio de 2018. Nada más. Sigo adelante. Fíjense cómo acá es el auto de concesión del recurso. Yo también lo tengo resaltado. Hay otras cosas, Guille, ¿no? una consulta, Guille. Lea. Ahí en el escrito de presentación, ya Sí. igual anticipaste por qué estás apelando. A ver. Fíjate, dice, Sí, en tanto sí. impone, Claro. Es como para ver si se dan cuenta de qué viene la mano. Sí. pues pudo haber sido un error de copy-paste, ¿no? Exactamente. ¿Saben? Muy buena acotación, Lea. Yo ya lo iba a seguir de largo eso. ¿Saben por qué pasó esto? Porque cuando la cuestión se resuelve en una audiencia, ¿qué quiero decir? Cuando la incidencia no se resuelve por sentencia interlocutoria, en el 99,9% de los casos es por un acuerdo de partes. Y entonces lo que corresponde es costas por su orden. Esa es la lógica atrás de lo que resolvió el juzgado. ¿Me captan lo que quiero decir? ¿No? Ahora no me acuerdo exactamente el artículo, es el 70 y pico que habla en materia de costas, que dice que cuando hay acuerdo de partes es en el orden causado. Entonces, en el caso concreto el juzgado se equivocó, hay un error, pero sigue una lógica, que es, fíjense que hasta lo dice, retrocedo, imponer costas en el orden causado atento a la forma en que fue resuelta la incidencia. ¿Cómo fue resuelta la incidencia? En una audiencia. Se presume o se podría presumir que es por acuerdo de las partes. Bueno, acá no fue por acuerdo de las partes. Vino a la audiencia, sí, pero se terminó desistiendo de su pretensión incidental, porque reconoció que vivía dentro de un termo y no se había dado cuenta que había prendido fuego el colegio. Por eso la nena no iba a clases. Muy buena acotación, Lea, gracias. Ya te conozco la voz, ¿viste? No lo estoy viendo porque tengo minimizado el Webex, pero ya les conozco la voz. Bien.
deducimos el recurso. ¿Qué nos dice la jueza? Concédase en relación el recurso articulado contra la resolución de Fojas 90. Acá es un momento de prestar atención a los artículos que están entre paréntesis. Chicos y chicas, siempre lean esto, siempre. Cuando empiecen a litigar y no sepan cómo corno se notifica un acto procesal, hay que mirar los artículos entre paréntesis. ¿Cuál es el primer artículo entre paréntesis? Lo estoy ahí pintando. 133. ¿Qué dice o cuál es el artículo del 133? Vamos, ya son expertos y expertas litigantes a esta altura. 133, ¿de qué habla? Principio general. Exactamente. Entonces, esta concesión, ¿cómo se va a notificar, chicos y chicas? Por Ministerio de la Ley. Perfecto. Por eso hay que estar atento. Ahí está la onda. Hay que estar atento. Si yo soy un colgado y miro esto 3 semanas después, me queda desierto el recurso, chicos y chicas. Esto provocaría la deserción del recurso. Sigamos adelante. Acá, ¿se acuerdan que Rochi comentó que la Cámara revisa varias cosas antes de resolver o de tramitar el recurso? Y que una de las cosas que revisa son los artículos 48. Bueno, acá el litigante debe anticiparse a eso que va a hacer la Cámara, porque además la Cámara lo revisa y decreta nulidad de oficio. Por eso hay que mirar. Acá nosotros nos anticipamos a eso, vimos que había algún que otro 48 dando vueltas. Cuando hablo del 48 ya saben lo que quiero decir, imagino, ¿no? No quiero sorprender a nadie con esto cuando hablemos mano a mano con los seguimientos de campo. Miren que el que yo digo 48 y no sabe de lo que hablo se va a coloquio. En serio. Hay digo. una que tiene el 48 en la demanda. Bueno, tenemos que... El trabajo de campo a nosotros nos sirve de evaluación integradora también, ¿eh? Yo les anticipo y acá el modo chiste lo voy a pagar. Cuando salta una grave, digamos, ignorancia de ciertos temas trascendentes, aun cuando no esté relacionado con el trabajo de campo, implica el coloquio directo. En serio les digo, chicos y chicas. Yo hablo con alguien de la figura del gestor procesal y yo percibo que no tiene ni idea de lo que le estoy hablando, esa persona no puede aprobar la materia. Es coloquio directo y nuestra cátedra el coloquio es integrador. Ahora sí, apagamos el modo solemne y volvemos a lo nuestro. Nosotros ya sabemos que hay gestiones sin ratificar, entonces lo primero que hago es ratificar gestión para que eso quede saneado. Seguimos adelante. Ahora sí, en tiempo y forma, venimos a fundamentar el recurso. Fíjense que yo le pongo memorial, no le pongo expresa agravios. Fundamenta el recurso memorial. Va dirigido a la Cámara, excelentísima Cámara, ¿no? Fíjense cómo el objeto se limita a señalar que uno viene a fundar el recurso. Antecedentes, ¿no? Aquí lo que hacemos es contar un poco de qué se trató el desarrollo de la incidencia. Fíjense que ponemos el traslado, la audiencia, y en el punto 4 hablamos de la sentencia. Fíjense cómo yo les digo, el acuo dicta sentencia homologatoria imponiendo costa regulando en horario. Es llamativo que pese a que Peralta reconoció como justificada en causa de fuerza mayor el hecho de que los niños tomaran clases en otra institución cercana, las costas son impuestas en el orden causado. O sea, es llamativo, ¿no? ¿Cuál es el agravio? Y bueno, esto perjudica a mi parte porque tiene que hacerse cargo de la mitad de las costas, básicamente, ¿no? La solución propuesta, a nuestro entender, debió cargar las costas al señor Peralta conforme la regla general en materia de costas, el famoso principio chiovendano, ¿no? Petitorio, que se revoque la sentencia en lo que es materia de agravio. Pero fíjense cómo
esa estructura plástica de Falcón acá se simplificó al extremo, ¿no? Donde yo hablo de los antecedentes, digo cuáles son mis agravios y le digo cuál debió ser la solución. Esto es de los más sencillos que se puede ver. Sigamos adelante. ¿Se entendió hasta aquí, no? ¿Pudieron verlo? Bien, seguimos. ¿Cómo sigue esto? Con el escrito presentado, dásele por fundado en tiempo y forma el recurso de apelación articulado a foja 98. Traslado a la contraria por 5 días. ¿Ven? Sustanciación en primera instancia. Esto quiere decir sustanciación en primera instancia. Ahora, una vez más, los invito y las invito a que miren los artículos que están entre paréntesis. 133, Ministerio de la Ley. ¿Se acuerdan cuando al principio del curso hablábamos de que no todos los traslados son por cédula? Bueno, acá hay un ejemplo. Traslado a la contraria por 5 días. ¿Por cédula? No. 133, un traslado Ministerio de la Ley. La otra parte deberá meterse en la MEP, abrir el recurso para ver qué quise decir y eventualmente contestarlo. En este caso la otra parte no lo contestó, lo dejó pasar. Otro aspecto práctico que vimos en clase, ¿qué pasa cuando la causa no sube a cámara? Bueno, hay que pedirlo. Que atento al estado de autos, solicitamos elevación a cámara del recurso de apelación oportunamente planteado. No lo dije, chicos y chicas, pero el hecho de que esto sea una causa de familia no cambia en nada, ¿no? Que acá vean que dice alimentos, o sea, y menos porque esto es una cuestión de materia de costas. Por eso también un poco me permití compartirlo con ustedes, ¿no? Yo jamás compartiría un expediente de familia atento a su carácter reservado, pero esto es costas. De hecho, yo acá no se los mostré, pero el dictamen del Ministerio Público, ustedes saben que toda sentencia antes de emitirse, cuando hay niños y niñas involucradas, hay un dictamen del asesor de menores. Acá el dictamen del asesor de menores, ¿qué dijo el asesor? Dijo, miren chicos, esto es una materia de costas, no tengo nada para decir, ni siquiera me lo tendrían que haber mandado. Así que un poco valga la aclaración en ese sentido. Se eleven autos a cámara, bárbaro. Acá ya tenemos despacho de sala, de cámara. Sí, alguien me hizo una pregunta. Sí, yo quería saber, en proporción, ¿casi siempre tenés que pedir que se eleven los autos a cámara o Sí. de oficio generalmente los elevan? No, sí. Tenés que pedirlo. Yo creo que no todas las veces responde a un olvido o a una... Te están dando la chance, a ver, Gianni, no me dejes mentir en esto, porque vos estás en la instancia civil, yo no lo sé, lo intuyo. Creo que te dan un changüí de que vos revises un poco el expediente y no te comas nada. Porque ¿qué podría pasar? Que el expediente suba de oficio, suba entre comillas, ¿no? Porque ahora el expediente es digital, no sube nada. Antes subía porque, a ver, los juzgados de instancia siempre están en la planta baja y la cámara está arriba, entonces alguien subía con un carro todos los expedientes y los subía en la cámara. Ahora todo lo que es subir es entre comillas. Yo intuyo que el juzgado de primera instancia lo que hace es dejarte a vos que controles si faltó algo, porque la cámara es implacable con el control. Artículos 48 sin ratificar, nulidad de oficio. Caducidades, digamos, de oficio. Entonces, te están diciendo, pégale un punteo al expediente, a ver si está todo bien. Pero si vos presentaste todo, y digamos, en esta teoría de que te está dando un tiempito para que lo revises, ¿podés volver a presentar? Mientras no haya sido elevada la cámara. Claro, como volver a releer el expediente. O es para que Sí, porque lo ves en la mesa de entrada virtual, o si fuera de papel, te vas a verlo al juzgado, y podés, entre comillas, descubrir que te faltó ratificar una gestión. Volvemos para atrás. Fíjense que yo, de las primeras cosas que hice fue ratificar gestión. Yo ya sé que si esto llega a la Cámara sin ratificar, me decreta una caducidad de oficio. Imagínense que yo, esto en vez de hacerlo antes, no lo hice, ¿no? Imaginemos eso.
Y luego imaginemos que subió la cámara de oficio. Lo que me va a pasar es que la cámara me va a decretar la nulidad de oficio. Me va a decir, atento a que tengo el expediente en la mano y que la actuación de Fojas tal. Imaginemos peor, imaginemos que es la articulación misma del recurso. Es muy común, ¿eh? A veces el recurso, como hay que moverse tan rápido, uno lo articula invocando la figura del gestor procesal. Llega la cámara, no, pero acá esto está sin ratificar. ¿Y cuántos días pasaron? A ver, 70 días. No, bueno, listo. Nulidad de oficio. Creo que el juzgado, sin perjuicio, que obviamente principio dispositivo, te está dando el changüí de que lo revises vos y no comerte un garrón en la cámara. Creo que viene por ahí la mano. No sé, Gianni, si tenés otra mirada desde el lado de adentro del mostrador. No, tal cual, tiene que ver con esto que decís, es la posibilidad que tiene el profesional de chequear de que esté en condiciones no solo sus presentaciones, sino los de la contraria en todo caso, si hay que pedir que se tenga por desistido, o por desierto, perdón, un recurso, y que vaya en condiciones óptimas a la cámara. La cámara es como dice Guille, es implacable, o sea, al punto de que tiene una persona específicamente que revisa la foliatura. Y si el expediente está mal foliado, lo devuelve a la instancia. Por ponerles un ejemplo desde lo mínimo hasta lo máximo, que son los casos que dice Guille, el artículo 48, ni hablar. No, además, la cámara es implacable. El abogado o abogada es quejoso. Yo creo que no hay, lo cual está bien, ¿no? Porque imagínense que alguien que defiende las pretensiones de otro no fuera quejoso, sería algo complicado. Pero somos re quejosos. Cuando sube de oficio, ¿cómo puede ser que lo subieron de oficio y yo tenía que presentar la ratificación del 48 y ahora me quedé sin el recurso? Y cuando no sube de oficio es, no puede ser que no suba y tenga que estar atrás del espejo. ¿Cómo puede ser si lo tiene que hacer de oficio, que el código dice? Somos re quejosos también. Nunca hay una circunstancia que nos cierre bien. Bueno, acá tenemos el despacho de cámara. Fíjense, por recibidos, dice la cámara, hágase saber que en autos va a conocer la sala segunda. Esta es la erradicación de sala. ¿Se acuerdan que Ro habló de esto? Bueno, ¿cómo me entero de esto? Cédula. Acá está. Cédula viene de presidencia. Fíjense, la doctora Burimborde. Hay que hacer saber que en autos va a conocer la sala segunda. ¿Para qué era esto? ¿Se acuerdan? Lo dijo Rocío. Para recusar. Para recusar. Esta es la oportunidad de hacer o de plantear recusaciones. Exactamente. Sigamos adelante. Lamentablemente, chicos y chicas, la sentencia definitiva no está publicada. Me faltó la cerecita del postre para que toda esta secuencia, que desde ya les anticipo que me costó un huevo encontrar alguna que cierre bien, no viene en el sentido de victoria para mí, ¿no? Viene en el sentido de que podamos ver todos los pasitos, porque además tenía que ser todo electrónico, se tenía que poder ver todo. Les debo la sentencia, después se la vamos a pedir a Rob, o a alguien de la cámara primera que me la pueda facilitar. Pero bueno, no está. Pero sí les comparto la cédula donde me notifican que el recurso prosperó. Fíjense que es el resuelvo nada más. Por ello, se admite la apelación deducida por la actora, se revoca el auto de foja 90 en lo que fuera motivo de agravio. En consecuencia, se imponen las costas de ambas instancias al demandado don Peralta. Y acá cerró la secuencia. Obviamente esto después sigue, no tenía mayor trascendencia a los efectos de la clase de hoy seguir viendo lo que sigue, que tiene que ver con regulaciones de honorarios. Esto después baja a la instancia, hay regulaciones de honorarios, vuelve a subir a la cámara, regula la cámara, o sea, son detalles. Lo importante era ver la secuencia del recurso. Bueno, ¿se entendió un poco más, chicos y chicas? ¿Les sirvió esto que vimos para ver cómo es la dinámica del recurso?
Como a veces lo que Profe, parece abstracto es para algo en concreto. Sí, estuvo bueno que nos haya mostrado bien el procedimiento. les debo el Eso, libre. eso hay que resaltarlo. Les Que debo está el bueno libre. que... Mm. Sí, perdón, te interrumpí. No, eso, que resalto de que está bueno de que lo veamos directamente desde la MEP, no nos sintiéramos tan perdidos. Claro, Está esto bueno. en un curso presencial es re jodido de hacer porque ¿cómo hago? No, no Para que podés. todos a la vez vean el... Puede usar el proyector, pero las clases son de día, se ve mal. O sea, uno puede... En el proyector está buenísimo para una diapositiva, pero para ver un escrito, con una mano en el corazón. ¿Quién corno puede ver un escrito en un PowerPoint, en un proyector, por más que sea grande? Nadie. Entonces la idea era un poco verlo con ustedes en la pantalla. Espero que nos sirva para otros cursos. Bien, ¿qué más nos quedó por decir? La técnica del replanteo de prueba en alzada, esto es importante también. El replanteo de prueba en alzada no es plantearle a la cámara de vuelta un medio probatorio que el juez de la instancia no nos dejó producir. No. Este es un error re común en los litigantes. El replanteo de prueba en alzada sigue la técnica de la apelación. Concretamente, yo le tengo que señalar a la cámara cómo el juez de grado se equivocó al no concederme tal medio de prueba. Eso fue un error por esto, por esto, por esto. Tengo que señalar el agravio, el perjuicio que me causa. Eran 40 testigos, me dejó de lado 35 y me dejó 5. Si yo el hecho lo pude probar, ¿dónde está el agravio? No hay. Yo tengo que plantear a la cámara, no, mire, a mí no me dejó que declare Candela. Candela vio el hecho de frente, estaba ahí, era la que mejor lo vio, el que mejor ángulo tenía para ver el accidente. El juez de grado no me hizo lugar a su declaración porque consideró que era sobreabundante. Excelentísima cámara, a mí este testimonio me hubiera permitido revertir o haber ganado el juicio, entonces yo necesito que declare. Esa es la técnica. A ver, si el hecho estaba aprobado, igual no hay agravio. Entonces yo tengo que señalar en qué se equivocó el juez de grado, tengo que señalar la relevancia de ese medio probatorio, el perjuicio que a mí me causó haberme sido privado de esa prueba que no pude producir. Esa es la técnica. Sigue la técnica de la apelación. No es solamente pretender reproducir un medio que no se pudo hacer en primera instancia. Bien, nos queda la queja. Con la queja no se enrosquen, cuando les toca hacer una queja. ¿Cuál es la incertidumbre de la primer queja? No saber distinguir entre el recurso y la queja. La queja concretamente apunta a la admisibilidad. ¿Qué quiero decir? Yo le tengo que señalar a la cámara que ese recurso era admisible. No confundamos la apelación con la queja. Rebobino y lo digo de nuevo porque sé que es demasiada información toda junta, lo digo de otra manera. Le pongo un ejemplo. La primera vez que me tocó hacer una queja, encima era una queja federal, en un recurso extraordinario ante la Corte de Nación. O sea, imagínense, me tiran esto, vos, la típica. Vos que sos procesalista, está esta queja para hacer. Queja federal ante Corte de Nación. Oh, Dios. La paradoja del profe, ¿no? Vos enseñás esto y después la incertidumbre de cómo corno se hace. Bueno, entonces lo primero que te pasa en la cabeza es que vos te entras a nublar, entras a confundir la queja, que es sobre la admisibilidad, con el recurso propiamente dicho. Entonces la primera pregunta que se hace el litigante es, ¿yo tengo que introducir algo de los fundamentos del recurso en la queja? Bueno, no. Esto vale para todas las quejas, no solamente la queja en grado de alzada. Todas las quejas siguen una técnica similar. Yo tengo que convencer al órgano superior de que mi recurso era admisible y que no me lo concedieron. Eso es la queja. Por eso digo, no se enrosquen
no se zambullan en un mar de incertidumbre y de frustración. No, es bien concreto. Yo le tengo que decir, ya sea a la Cámara, a la Corte, al superior que sea, le tengo que decir, mire, el juez de grado tendría que haber concedido este recurso y no me lo concedió. Se equivocó en tal cosa y los fundamentos para que me lo conceda eran este y este. Si yo logré dar en la tecla con la técnica de la queja, lo que va a pasar es que la Cámara le va a ordenar al juez de grado conceder, o sea, tramitar el recurso. Si es en relación, ¿qué va a pasar? Va a bajar, se debe sustanciar y de ahí sigue el trámite. O sea, lo que hace la Cámara es dar vuelta a la admisibilidad denegada. ¿Se entendió, chicos? No tengo que fundar el recurso. Tengo que convencer al de grado superior que mi recurso era admisible. Entonces lo que va a hacer ese tribunal superior es decir, no, mire, el recurso de Aván, tramíteselo, es admisible. Después vemos lo de la fundamentación y todo eso. Por ahí el ejemplo que yo puse no era muy feliz porque la queja federal tiene algunas complejidades particulares propias de la queja. Una lástima que también no nos dé el tiempo para ver esos temas en el curso de grado que son muy interesantes también para charlar. Pero bueno, eso hay mucho material, incluso hay varios dossiers de la Corte Nacional que hablan de la queja federal, así que no van a tener problema. Lo esencial es comprender eso, que la queja apunta a revertir una admisibilidad que había sido denegada. Bien, hasta ¿Y aquí. si es libre es igual también? Es lo mismo. Es lo mismo. Bien. La queja apunta bien a eso en concreto. Me puedo quejar también de la forma de concesión, pero apunta solo a eso. Por eso me gusta resaltar eso. No hay que ahogarse en un mar de incertidumbre. Yo tengo que convencer al tribunal, digamos, ad quem, de que esa admisibilidad debió ser concedida. Estamos a esta altura ya dominamos, ¿no?, algunos conceptos, ¿no? Admisibilidad es distinto de procedencia. Procedencia es tener razón. Bueno, yo no tengo que convencer al ad quem de que tengo razón en los fundamentos del recurso. Tengo que convencer al ad quem del juicio de admisibilidad, de que mi recurso es, digamos, tratable, por decirlo de algún modo. Eso está bueno. Claro, de hecho, sí. Guille, perdón que te interrumpa, es tan así respecto de la admisibilidad que la Cámara no necesita el expediente. O sea, la queja se presenta en la alzada directamente con los emolumentos necesarios, o sea, se necesita una copia de la resolución, una copia del recurso interpuesto, que va a servir a los efectos de que la Cámara vea si es admisible o no, pero no necesita tener el expediente. Exactamente, gracias Gianni por darme ese pie, porque ya, miren, ya cerraba el tema sin decir eso. La queja va directo a la Cámara, no vayan con la queja en la primera instancia, no, va directo a la Cámara. Esta también es una carga del litigante, saber a dónde va la queja. Imagínense que yo presento la queja en otra Cámara. No, es una locura, a ver, de onda te la podrían llegar a reconducir. No es algo que pase usualmente. Fíjense que hace el encuentro pasado, Gianni, en una de los chats, posteó cómo saber cuál es la Cámara, porque esta es una carga del litigante, y esto está bueno saberlo desde acá. Porque después, si estamos, permítanme la expresión, en bolas con esto, podemos llegar a perder el recurso, si yo no sé a qué Cámara ir. Bueno, Gianni, si estuvieron atentos y atentas, publicó en el chat cómo es la regla para saber cuál es la Cámara. Nosotros en La Plata pasa algo que no pasa en otros departamentos judiciales, que hay dos cámaras. Si la resolución que yo quiero criticar, impugnar, apelar, fue dictada en un año par, 2020 por ejemplo, y el mes es par, imaginemos que fue en octubre,
La cámara que va a conocer es la segunda. Y lo mismo si estamos en un año impar y el mes es impar. Imagínense 2021, noviembre. Esos casos son de competencia de la cámara segunda. Sé que es complicado de aprender. ¿Me siguen acá? Si coinciden dos pares, va la segunda. O sea, si coinciden, va la segunda, y si no coinciden, va la primera. Toda vez que coincide, me gustó lo que dijo Ariana, cuando coincide es segunda, cámara segunda. Si no te coincide, vamos al ejemplo inverso, mes impar, año par, podría ser noviembre de 2020, es cámara primera. Y lo mismo al revés, mes par, año impar, cámara primera. Lo decimos de vuelta. Cuando el año y el mes es par o impar, es cámara segunda. Los ejemplos serían octubre de 2020 y noviembre de 2021. Eso es cámara segunda. Cuando no te coinciden, ya sea porque tenés un mes impar con un año par o porque tenés un mes par con un año impar, es cámara primera. Se lo simplifico todavía más, que es la regla que uso yo, porque a veces esto hasta es difícil de pensar en el caso concreto. Yo sé que todas las veces que el mes y el año van de la manito es la cámara segunda, y todo lo demás cámara primera, y ni lo pienso. Entonces me fijo, vamos a suponer que la sentencia es de hoy. Noviembre de 2020, ya sé que es cámara primera. Porque yo tendría que haber visto un mes par y un año impar, y un año par, por ejemplo octubre de 2020, o a golpe de vista tendría que haber visto un mes impar y un año impar, lo cual obviamente no sería el caso, porque estamos en un año par. Y en todo lo demás cámara primera, no me pongo a pensar cuándo es cámara primera, porque yo ya tengo claro cuándo es cámara segunda, que es todas las veces que el mes y el año van de la mano. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Le cierra? Rebobino. Sentencia dictada en un año par, con un mes par, cámara segunda. Lo mismo que si el año es impar y el mes es impar. O sea, van de la manito los 2 meses. Par, par, impar, impar. Esa es cámara segunda. En todos los demás casos es cámara primera y ni lo pienso. Y esa es la manera que encontré yo de saber a qué cámara ir. Bueno, ahí va la queja. A la cámara que me toca. Y yo ingresa por mesa de entradas, porque después ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sé a qué sala? Bueno, no lo sabés. A ver, puede haber radicación de sala. Si ya hubo radicación de sala es mucho más fácil porque uno va directamente ahí, ¿no? Estamos trabajando sobre la base de un ejemplo en el que no hay radicación de sala. Ahí, si hay rebobino, si hay radicación de sala, hay prevención. Todas las veces que hay recursos va a ir ahí. Entonces yo ya sé a dónde va. Sé la cámara, sé la sala, sé todo. Si no hay radicación de sala, yo tengo que saber qué cámara es. Y una vez que sé qué cámara es, mi queja ingresa por mesa de entrada de cámara. No le golpeo a Gastón Doso ahí en presidencia. No, porque ahí ni siquiera hay mesa de entrada, no atiende nadie. No voy a golpear. Claro, quizás no han ido al palacio. Arriba hay varias puertas. Primero están las 2 cámaras bien separadas. Y después hay varias puertas. Hay una que dice presidencia, que ahí es donde está Agustín y Gastón Doso. Bueno, no golpeen ahí, porque ahí no hay atención al público. Ahí está la secretaria, está el secretario de presidencia, que es Gastón, y está Agustín en el fondo. No hay atención al público ahí. No vayan, por favor, les pido, hacer la animalada de ir a golpear a presidencia. ¿Cómo será que hay un cartel que dice, por favor, por mesa de entrada? Bueno, yo se los digo desde acá, por si alguien arranca el cartel. No vayan a presidencia, van a la puerta al lado, que es mesa de entrada. Igual todo esto que les digo, en el futuro no va a ser más de papel, porque ¿cómo era hasta ahora? Vamos a hacer una cosa. Hasta marzo, ¿cómo era? Uno manda la queja electrónica y acompaña el escrito de papel. Las 2 cosas, dentro de 24 horas. Ahora eso ya fue. La queja es electrónica. De hecho, al principio,
se planteó esto porque no había una opción para mandar quejas. Entonces uno se metía en el módulo de presentaciones electrónicas, quería mandar una queja electrónica y ¡wow! No estaba la opción. Bueno, se corrigió rápidamente y cuando vos vas a mandar, uno de los órganos que te aparecen son las cámaras. Vos pones iniciar presentación, y esto ya lo hemos visto acá en vivo. Uno de los órganos para mandar cosas es las cámaras con sus salas. Bueno, ahí hay que mandar la queja electrónica. Y no se acompaña más el escrito de papel, se queda el abogado o abogada en carácter de depositario. Esto es, digamos, legislación transitoria o de emergencia. Esto está por acordadas de corte, si no me falla la memoria es la resolución 10. Corríjanme las chicas de la instancia que esto lo tienen mucho más, lo trabajan todos los días. Creo que es la 10 de presidencia del La 10-20. Sí, es de presidencia. Gracias, Gianni. El escrito lo conserva el profesional como depositario, ya no se va más a la cámara, o sea que de algún modo lo que les comenté recién es a título anecdótico o un viejazo para los que estén viendo este video varios años después. No se va más a la cámara. Presumiblemente esto continúe. Yo creo que lo que va a pasar, acá hago futurismo, futurología. Creo que el año que viene va a salir una suerte de acordada por la cual va a quedar permanente toda la legislación de emergencia, digámoslo así. Y ya va a ser todo electrónico. Era como ese empujón que nos faltaba, bueno, el COVID nos llevó a eso. Y creo que va a quedar todo electrónico 100% para siempre. Entonces, digamos, la queja ustedes debieron mandarla electrónicamente, esto hoy, y creo que hacia el futuro va a quedar así, se manda electrónicamente a la cámara que nosotros ya debemos saber cuál es. Por eso que no está de más comentar esta regla que había posteado Gianni en un comentario en el encuentro anterior. Y con esto estaría, digamos, lo de la queja. Como bien dice Gianni, va acompañada de los elementos que yo necesito que la cámara conozca, ¿no? Alguna copia de la sentencia que me rechaza por inadmisible, copia de la sentencia también que yo quiero impugnar para que la cámara vea de qué naturaleza es. Pero bueno, eso va a ser y es todo electrónico. Con esto cerraríamos el tema de recursos. ¿Alguna consulta o pregunta, chicos y chicas? Seguimos adelante. Bien, nos hemos ido manifiestamente de tiempo con lo que tiene que ver con los recursos. Yo no, si bien como ya es habitual nos vamos a pasar algunos minutos, no me gustaría dejar colgado lo que tiene que ver con la ejecución de sentencias, así que vamos a hablar, aunque sea 15 minutos de eso. No vamos a ahondar demasiado porque como verán nos queda escaso el tiempo, pero sí, como esto va a entrar obviamente en la evaluación y ustedes tienen el material, porque eso está yo les dejé Falcón, les dejé un trabajo de Verbic, muy bueno también. Hay unas diapositivas que no las descarguen porque las voy a actualizar para que queden, se puedan ver online. No las descarguen todavía, me falta actualizarlas. Pero sí me gustaría trazar lineamientos generales para que ustedes puedan abordar ese material sin problema. Eso sí, me gustaría. Por eso vamos a dedicar algunos minutos a eso sin extenderme demasiado. No abusar de la confianza de estar más allá de las 2. Bien, en el supuesto que vamos a ver ahora, ya digamos las suertes están echadas, ¿no? Ya hay una sentencia, ya vimos la faz recursiva, imaginemos que se pronunció la Cámara, la suerte del recurso ya está echada, quedó, digamos, ejecutoriada la sentencia. Acá también vemos que manejamos ya cierto lenguaje y vocabulario. No hablamos de sentencia consentida, estamos hablando de sentencia ejecutoriada, que es la que transitó el andamiaje recursivo y ya vuelve, digamos, no hay más nada para hacer, vuelve a la instancia para ejecutar o cumplir. Cuando hablamos de ejecución de sentencias, obviamente hablamos de ejecución forzada, ¿no? Estamos ante el escenario de un deudor que no cumple. ¿Deudor en qué sentido? Deudor de una sentencia que ya viene puesta, chicos y chicas, no hay más nada para hacer. Insisto en esto, viene ejecutoriada. Entonces hablamos de ejecución coactiva de sentencias.
Bien, las sentencias pueden tener varios tipos de prestaciones, ¿no? Pueden ser obligaciones de hacer, obligaciones de dar. Yo les voy a simplificar el tema al extremo. Porque, ¿qué ocurre? Las obligaciones de hacer y las de dar alguna cosa cierta, en general, suelen terminar resolviéndose en obligaciones de pagar una suma de dinero. Porque imagínense que hablamos de un deudor renuente. Un ejemplo de manual. Si el litigio versa sobre la reivindicación de un cuadro, ¿no? Hay un Van Gogh dando vueltas y hay que reivindicarlo. Y va a ser una obligación de devolver, ¿no? Una cosa cierta, porque no es lo mismo un cuadro de Van Gogh que un cuadro mío. No es lo mismo. Entonces, ¿qué debe hacer el que pierde el juicio? Bueno, devolverle el cuadro al reivindicante que salió ganancioso. Si es renuente, es presumible que no se lo va a devolver. Entonces, eso se termina resolviendo en una obligación de pagar. ¿De pagar qué? Y los daños. O el deudor se vuelve loco y lo agarra a barretazo. Bueno, hay que tasar el cuadro y ver cuánta plata le debe. O imaginemos que es de una cosa mueble cara, ¿no? Se disputan un reloj suizo de varios miles de dólares. Después el deudor dice que, bueno, se fue a la playa con el reloj, se lo robaron. Eso se reduce a pagar dinero. Lo mismo con las obligaciones de hacer. Hay dos posibilidades. Se cumple espontáneamente o se manda a hacer por otro a costa del que perdió, y eso también termina en una obligación de dar plata. Entonces nosotros hoy vamos a ver la ejecución de una sentencia que condena a dar suma de dinero, porque por un camino u otro, en general termina en esto. Máxime cuando trabajamos sobre la base de un ejemplo en el que hay una ejecución coactiva, ¿no? Porque si le debía el cuadro y agarra y se lo da, bueno, no hay problema, nos quedamos sin ejemplo. Así que vamos a trabajar sobre la base de una ejecución de sentencias donde lo que hay que hacer es dar una suma dineraria, pagar. Que además es el supuesto más normal, ¿no? Y Gianni, vos en la instancia debés ver el 99,9% de los casos son obligaciones de pagar una suma de dinero. No es algo habitual una obligación de dar o de hacer. Salvo la de escriturar, pero bueno, tiene un carril también específico. Entonces, lo primero que hay que hacer con una sentencia firme ya de dar suma de dinero es practicar liquidación. Fíjense que Falcón habla un poco de que es casi una diligencia preliminar de la ejecución, si se lo quiere ver de algún modo. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuándo no hay liquidación? Cuando yo tengo una suma, digamos, fija, que el código tilda de líquida, líquida no en relación al devenir de los fluidos, líquida viene de liquidación, ¿eh? Uno dice líquida, ¿y qué es líquida? Y líquida es el agua. No, líquida viene de liquidación. ¿Qué es liquidar una sentencia? Adicionarle intereses, adicionarle las costas, eso es liquidarla. En realidad no se haga en la cabeza, es muy sencillo, hay que agarrar la sentencia definitiva y calcularle los intereses y las costas. Y otros gastos, ¿no? Pero a grandes rasgos va a pasar por ahí. Una vez más, en la práctica, todas las sentencias hay que liquidarlas. Máxime en un país como el nuestro, donde la devaluación es una cosa de todos los días. Entonces, la sentencia que viene líquida ya del origen, y yo nunca lo vi. No sé, Jenny, si alguna vez vos viste esto en la instancia. 100% líquida, nunca visto. O sea que lo que el código pretende como la excepción, en realidad es la regla. Toda vez, que se podría enunciarse así, toda vez que tengo una sentencia dineraria para cobrar, hay que liquidarla. Obviamente que a elección del actor yo podría ir primero por lo líquido y después tomarme un tiempo para liquidar lo otro. Yo no les recomendaría esto. No. Lo más apropiado es liquidar la sentencia. ¿Cómo se hace esto? Lo van a ver en Falcón. Yo tenía para compartir la pantalla, pero es muy tarde. Se presenta un escrito donde uno hace la operación aritmética, ¿no? De poner la base de la sentencia y a eso calcularle los intereses, armar un subtotal,
se le adicionan las costas, se arma otro subtotal y después otro total. Es una cuenta, una operación que uno debe explicarla, ¿no? Una buena técnica de liquidación implica que uno explique, que uno desarrolle por qué liquida como liquida. Eso es un incidente. Es ciertamente, ¿se acuerdan que cuando hablamos de incidente, allá hace varios meses atrás, hablamos de que había algunos que suspenden, otros que no suspenden, unos que van por legajo aparte y otros que no? Bueno, este es un típico incidente que no hay nada para hacer, entonces no va en otro expediente aparte. La sentencia se liquida a continuación de haber quedado firme. ¿Se acuerdan de esto? A ver, repasémoslo. Hay sentencia firme. Ya está, no hay nada para hacer. No, ¿qué vamos a hacer? No, nada. Entonces no se abre otro legajo para... No hay un fulano de tal contra mengano sobre incidente de liquidación de sentencia definitiva. No, sigue a continuación de la sentencia definitiva porque no hay nada para hacer. Entonces, aunque no lo diga en ningún lado, este es un trámite incidental. ¿Por qué les digo esto? Porque de la liquidación se da traslado a la otra parte, por cédula, por 5 días, lo dice el código expresamente. La otra parte puede impugnar la liquidación y hacer las observaciones que estime necesarias, de lo cual me vuelven a dar traslado. Lo normal sería que después ya ese ciclo cierre y no haya traslado y traslado y traslado, ¿no? Hay un traslado, una vuelta, digamos, al liquidante para ver si tiene algo para decir, porque ¿qué pasa? Podría decir, el liquidado podría decir, no, pero ese rubro yo ya lo pagué y acá está el recibo. Entonces de eso le dan traslado otra vez al liquidante para que pueda decir algo del recibo. ¿Me siguen? No podría quedar, digamos, trabada esa litis incidental solo con liquidación y contestación de la liquidación. Porque a lo mejor el otro contesta la liquidación con un documento. Entonces el liquidante tiene que poder decir algo de ese documento. No, ese recibo es trucho. Bien, sigamos adelante. Lo normal es que después de ese nuevo traslado al liquidante o actor, ya quede ahí, digamos, cerrada la discusión y el juez aprueba o desaprueba la liquidación. Con la liquidación aprobada hay que trabar embargo, chicos y chicas. Una vez más, piénsenlo desde el punto de vista práctico, siéntanse mentalmente en ese proceso. No dejen de trabar embargo. Es más, en la práctica el embargo se traba antes, ya con la sentencia. Solo desde la lógica uno puede pensar en trabar embargo después de la liquidación. Es una locura. Porque con la liquidación, el que perdió el juicio ya sabe que viene el hacha y la persecución para cobrar. Se está imaginando que van a cobrar. Entonces, ¿qué voy a esperar? ¿A este punto? Para que el deudor ya haya reventado todos los bienes y sea un incobrable. No. Los libros y los manuales van a decir que este es el momento de trabar embargo ejecutorio. Sí, eso es verdad desde la abstracción del libro. En la práctica, chicos y chicas, ya viene embargado el ejecutado. Ya está embargado. ¿Cuándo? Con la sentencia definitiva de primera instancia. Vaya verosimilitud del derecho la de tener una sentencia favorable, ¿no? Entonces, no esperen hasta este punto para trabar el embargo. Esto se hace mucho antes. Ya cuando hay sentencia definitiva de primera instancia, ya embargué. Sí, alguien iba a hacer una pregunta. Guille, te quería consultar. Por esto de que vos nos aconsejás de trabarlo ya con la sentencia definitiva, y no esperar a la liquidación. Pero, ¿cómo es la facultad que tiene el actor de trabarlo con anterioridad si no sabes si el demandado va a cumplir o no todavía? No sé si me explico. Sí, te explicás perfectamente. Porque vos no hiciste la liquidación todavía. Te explicás perfectamente y me da pie para decir algo más. Y esto fíjense cómo todo termina en habilidades de litigación. Porque yo cuando empecé a decir, traben el embargo la sentencia definitiva, hasta podría ser antes, ¿eh? Fíjense cómo esto va en cada profesional y en las herramientas que tiene para litigar hábilmente. Porque se me ocurre un ejemplo más. Imaginemos que los dictámenes periciales ya me ponen en la puerta de ser el vencedor.
Y yo no sé si no me tiro el lance de intentar trabar una cautela antes de que haya sentencia definitiva. Ojo, es para pensar. Es para pensar, ¿eh? Porque el código no solo no lo excluye, sino que hasta nos podría dar un changüí a esto. Ojo, porque ¿qué pasa? Uno asume rápidamente que en los juicios de daños no hay cautelares, porque es muy difícil acreditar esa verosimilitud en el derecho que tiene que ser sumaria. Entonces uno como que ya acepta eso y se olvida de las cautelares hasta que hay sentencia definitiva. Con la sentencia definitiva de primera instancia es mucho más sencillo imaginar esto porque, insisto, vaya verosimilitud que la certeza que trae una sentencia. Acá te respondo la consulta de Lea. ¿Dónde está la verosimilitud que a mí me habilita a pedir una medida cautelar? En que el juez de primera instancia ya dijo que gané. Entonces, Claro, vos me da la pedirías razón. un embargo de naturaleza preventiva, no ejecutorio. Claro. Claro. Lo que pasa es que el embargo se va transformando. Vos ganás el juicio, sentencia definitiva de primera instancia. Ese embargo que vos pedís ya con la sentencia puesta, incluso antes de notificarla si querés, es de naturaleza preventiva. De tal suerte que vos decís, en primera instancia ya lo gané, entonces me agarro de un auto, de una casa, de un sueldo. Ya está, ya lo tengo embargado. Y ahí sí, vamos a la cámara, hacemos lo que quieras, pero yo ya vengo con un bien embargado, ya lo tengo adentro. Pero insisto, es para pensarlo, quizás alguna pericia me da casi, digamos, ¿se acuerdan? Esto ya lo hablamos, a veces un dictamen te pone casi el sello de ganador. A tal punto que muchas compañías aseguradoras te vienen a negociar inmediatamente después de la pericia. Esto lo van a ver cuando empiecen a litigar. Entonces no sé si no es para pensar en un embargo preventivo o incluso antes de la definitiva. Pero bueno, se los dejo picando. Lo normal es que con la definitiva se traba el embargo. Y después el embargo se transforma en ejecutorio después de la liquidación. Cuando hay liquidación aprobada, ese embargo se transforma en ejecutorio, porque ya voy derecho a ejecutar. Todo esto venía a cuento de que, claro, los libros de texto, los manuales, van a hablar de que este es el momento de trabar embargo. Bueno, no, este es el momento en que el embargo que ya venía trabado se transforma en ejecutorio. Después empieza propiamente dicha la ejecución de sentencia. ¿Cómo empieza? Obviamente hay que hacer el escrito, que vengo por medio de la presente a iniciar ejecución de sentencia en auto fulano de tal contra Mengano, y ahí los hechos son los antecedentes de la causa y que la liquidación está aprobada. Eso, ¿cómo lo trabajan, Gianni, en tu juzgado? ¿Inician un legajo aparte o digamos que lo principal de la sentencia sigue a continuación en el principal? En muchos casos se forma aparte la Bien. ejecución. Bien. No en la mayoría, pero a veces, creo yo que debe tener a veces que ver con la complejidad, pero en muchos casos he visto que se forme por separado. Bien, bien, bien. Está bueno lo que dice Gianni, porque yo iba a decir algo similar. Acá pueden hacer un incidente separado, o bien podrían intentar hacerlo a continuación de los apodos principales, o sea, a continuación de quedar firme la liquidación. Yo creo que esto técnicamente, o sea, creo no, si ustedes analizan, una vez más, fíjense cómo todo confluye en la práctica, ¿no? Porque ¿qué decían los teóricos allá a principio de año cuando veían la diferencia entre los tipos de procesos? ¿Se acuerdan? Cautelar, ejecutivo y de conocimiento. Que la ejecución es un proceso diferente. No es parte del proceso de conocimiento, es otro proceso. Entonces, desde la técnica, yo creo que lo correcto sería formar un incidente de ejecución, porque es otro proceso. La mayoría de los abogados no piensan tanto, que lo cual no está mal, desde la teoría de Capelletti, que Ovenda, no, te inician la ejecución a continuación de estar aprobada la liquidación. Yo la pregunta se la hago a Gianni porque algunos juzgados de oficio mandan a formar un legajo aparte. Y acá se ve la facultad del juez de formar incidentes por su propio, digamos, imperio, de oficio lo hace. Mandan a formar incidentes de ejecución de sentencia. Sí, de hecho, en ese sentido, sí, tal cual, la mayoría son de oficio. Exacto. No porque lo pide el profesional.
Exacto. Yo lo que hago, lo que haría, está bien, lo evaluaría en el caso concreto, pero yo lo que haría es formar incidente de ejecución de sentencia. Si lo buscan en la acordada donde están todas las pretensiones, lo van a encontrar. Es una materia. No me acuerdo el código, el número, pero dice ejecución de sentencias. Otro incidente de estos podría ser la ejecución de honorarios. La ejecución de honorarios tramita según las reglas de la ejecución de sentencias. Así que ahí van a encontrar otro incidente más posterior. Pero bueno, sigamos en lo nuestro. ¿Cómo se hace? O ya les decía, llega, digamos, embargado el ejecutado. Se lo cita de venta. ¿Se acuerdan? Habrán hablado de esto con Rafa hace unos minutos. La citación de venta del juicio ejecutivo, esto es lo mismo. La ejecución de sentencias también es citado de venta al deudor. Que es como si fuera un traslado de la demanda ejecutiva. ¿No? Veo algunas caras. El código lo que hace, que no está muy inclusivo respecto del lenguaje, ahora la onda es distinta, ¿no? Afortunadamente para la República Democrática vamos hacia un lenguaje claro. En el proceso ejecutivo y en la ejecución de sentencias, el código toma algunos términos de origen hispánico, como la citación de venta, la sentencia de remate, el trance y remate, la citación de... no, ¿cómo era la otra? Bueno, en realidad la citación de venta es un traslado de la demanda ejecutiva. No tiene mucho misterio. Te dejan la demanda ejecutiva. Tomá, flaco, si tenés algo para contestar, decilo. Es un traslado. Más allá de que el código usa algunos términos medio raros. Es un traslado al ejecutado para que oponga excepciones. Se defienda de alguna manera. Ahí está, la intimación de pago. Intimación de pago y citación de venta. Es un Pero él traslado. tiene que asistir. Pará. ¿Tiene que asistir o solo? Ah, No tiene que asistir. La lógica sería así. En esto es la ejecución de la sentencia y el juicio ejecutivo es similar, por eso los voy a tratar en conjunto. Lo que tiene el código que legisla sobre la base de la ejecución y embargo de cosa mueble, entonces van a ver que está previsto que va a ir el mandamiento, va a ir el oficial de justicia con el mandamiento de intimación de pago y embargo, y le va a dejar la citación de venta en la mano. Bueno, en realidad el embargo de cosa mueble es el más raro y el más marginal, porque si vos llegás a un deudor con embargo de cosa mueble, estás al horno, ¿no? Porque no tenés mucha chance de cobrar. Está bien, podés entrar a la casa con el oficial de justicia y encontrar algún televisor medio caro o algún objeto preciado. Pero si vos estás en la instancia de embargar una cosa mueble, estás al horno. Lo normal es que vos embargues un auto, una casa, y la citación de venta llega, digamos, sí, llega sorpresivamente, o cuasi sorpresivamente, porque el ejecutado ya vislumbra que lo están, digamos, por subastarle algo, pero digamos que la citación de venta, la intimación de pago y embargo, es una diligencia en la que a vos te hacen saber que hay una demanda ejecutiva o de ejecución de sentencias, y ese es el momento en el que se notifica al ejecutado y empieza a correr el plazo para oponer excepciones, que son acotadas. Esto lo habrán visto ahí en el chat, decían que lo vieron con el titular. No me puedo defender con defensas amplias. Volvemos al principio del curso, cuando uno todavía no capta las diferencias entre el proceso de conocimiento y los otros. Acá me dicen de antemano cuáles son las defensas que puedo esgrimir. Son re pocas, chicos, son creo que 5 en el ejecutivo y todavía menos en el de ejecución de sentencias. No, vengo de manos atadas. Pero bueno, lo que voy, que esta citación de venta es el traslado de la demanda ejecutiva y yo empiezo a correr el plazo para oponer excepciones. Entonces la carga, ahora me pongo en la otra vereda, la carga del ejecutado acá es ir a contestar algo y obviamente hacerlo idóneamente, ¿no? Con una defensa que sea procedente para el caso, que son esas 4 o 5 que dice el código, nada más. Si hubiera alguna chance ahí de escribir alguna excepción, puede ser que se abra prueba, es muy acotado, ¿no? Porque imagínense que en el ejecutivo es solo prueba documental. Podría abrirse a prueba para ver la autenticidad de las firmas, de los documentos, es también
lapso probatorio muy acotado. Y ya después viene la famosa resolución de venta. ¿Lo vieron esto? ¿Lo vieron hoy esto? Yo a veces veo las caras medio... Bueno. No vimos ejecución de sentencia, vimos proceso ejecutivo. Bueno, bien. En el ejecutivo es la sentencia de remate. ¿Lo vieron esto? Claro, no, Bueno, tampoco, llegamos justo a esa etapa. No, no lo llegamos a dar hoy. bueno, Creo que lo dan el próximo sábado, Rafa. bueno, se lo adelanto yo. Se lo adelanto ahora para que después queden bien con Rafa. ¿Cómo viene la secuencia? Ya con esto los libero, ya es lo último que voy a decir, así que vayan calentando la pava. Repasemos. Sentencia definitiva. Viene ejecutoriada. El cliente quiere cobrar, obviamente. Bueno, hay que practicar la liquidación. Se forma ese incidente. Liquidación aprobada. El embargo que era preventivo se transformó en ejecutorio. Me pongo a escribir la demanda de ejecución de sentencias. O la demanda ejecutiva si habláramos del juicio ejecutivo. ¿No? Acá van como, hay un segmento que van como en paralelo. De hecho, el código hace una remisión. Dice, cuando llega al cumplimiento de la sentencia de venta, dice, bueno, a partir de acá, andate al proceso ejecutivo y sigue el mismo trámite que el cumplimiento de la sentencia de remate. Por eso que voy a hablar de las dos tirando un puente. Pero volvamos a lo nuestro. Me pongo a escribir la sentencia, el escrito de demanda de ejecución de sentencias. Si yo quisiera ejecutar un pagaré, estaría escribiendo una demanda ejecutiva. Bien. De esa demanda, obviamente, se da traslado al deudor ejecutado. Esa es la citación de venta también. Es un traslado de la demanda de ejecución de sentencia o de la demanda ejecutiva si fuera un juicio ejecutivo, para que nuestro ejecutado tenga la chance de escribir alguna defensa. El principio de bilateralidad, artículo 18 de la Constitución. Viene la sentencia puesta, sí, pero todavía puede decir algo el deudor. ¿Y qué va a decir? Y podría decir que la ejecutoria es falsa, podría decir que la ejecutoria está prescripta. Si fuera un título de crédito, podría decir que no es su firma, que hay inhabilidad del título. O sea, son defensas muy acotadas por la índole del procedimiento. Pero hay un momento para defenderse, como todo juicio. Insisto, excepciones. Podría haber un pequeño ahí lapso de prueba de las excepciones. Y después ya la causa está para resolver. ¿Qué causa? Y la causa de ejecución. Ya sea juicio ejecutivo o de ejecución de sentencias, también hay un llamamiento de autos. Nada más que acá la sentencia, el código le ha puesto un nombre pintoresco, que es, en el caso del juicio ejecutivo, esta que vendría a ser la sentencia definitiva de la ejecución, si quieren trazar un paralelo, se llama sentencia de remate, artículo 577 y siguientes. Y en el caso de la ejecución de sentencias, se llama resolución de venta. Repito una vez más, sé que es complicado, más a esta hora, un sábado, este Abán que viene a decir un montón de idioteces. La sentencia por la cual termina el proceso de ejecución de sentencias y la sentencia por la cual termina el procedimiento ejecutivo de títulos de crédito es lo mismo, es una sentencia que manda a llevar adelante la subasta de lo que viene embargado. Esa es la sentencia definitiva, si se quiere, de los juicios de ejecución. Ahora bien, en el procedimiento de ejecución de sentencia se llama resolución de venta y en el procedimiento de ejecución de título de crédito se llama sentencia de remate. Es la misma en realidad, es lo mismo. ¿Se entiende? Es una sentencia que básicamente dice algo así como: iniciada la pretensión de ejecución de sentencia, opuestas excepciones por el ejecutado y no logrando, digamos, prosperar, ordénase llevar adelante la subasta. Es eso. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿Y todavía no cobra el que ganó? No, la respuesta es que no. Por eso es que los procesos se perciben como un calvario que no termina más. Porque
Acá falta un segmento que no nos va a dar el tiempo para dar, ni ahora, ni no lo vamos a dar. Léanlo, por favor, del libro de lo de Falcón. Con la sentencia de venta, obviamente que hay recursos, no importa. Con la sentencia de venta o con la sentencia de trance y remate, ese es el puntapié inicial para iniciar el procedimiento de subasta. O sea, todavía no estamos ni cerca de cobrar. Todavía falta la determinación precisa del bien, falta el embargo ejecutorio si es que no se trabó antes, la última chance de trabar embargo ejecutorio antes de la subasta, porque no se puede hacer si no está subastado. Entonces, por eso es que la gente dice, hice este juicio hace 1000 años y no lo cobro más. Claro, porque la sentencia definitiva de primera instancia, todavía te faltan años para cobrar si el deudor no te quiere pagar. Hay que hacer todo este procedimiento de la ejecución de sentencias, que va a terminar a la resolución de venta. Esa es la que manda llevar adelante el remate. O sea, vos decís, gracias, capo, pero todavía me falta un año para cobrar, porque ahí empieza el procedimiento de la subasta. Es largo también, ¿no? Ni siquiera voy a intentar esbozarlo ahora, les tiro algunos ejemplos para que se den una idea de todo lo que falta. Acompañamiento de informes, publicación de edictos, designación de martillero, la subasta propiamente dicha, aprobación de la subasta, suscripción de boleto, reparto de la plata, falta un montón. Pero bueno, todo eso es parte del procedimiento de subasta. Digamos que la ejecución empieza con la diligencia preliminar de la ejecución, incidente de liquidación, sigue con la demanda de ejecución de sentencias, hay posibilidad de defenderse por parte del ejecutado, y cómo termina la ejecución de sentencias con la resolución de venta. ¿Qué hace? Manda a llevar adelante el remate. Y ahí empieza el procedimiento de subasta, donde ahí, chicos y chicas, delego lectura. No es algo difícil, lo van a ver en Falcón. Es toda una serie de pasitos, que son esos. Designación de, informes, descripción del bien a subastar, publicación de edictos, designación de martillero, subasta propiamente dicha, aprobación, suscripción de boleto, reparto de la plata. Y ahí el ejecutante cobra. Varios años después, si fue tenaz el deudor, de la famosa sentencia definitiva de primera instancia. Bien, ya no los acoso más, los dejo y las dejo que disfruten de este sábado bonito, por lo menos aquí en La Plata. Así que bueno, cualquier consulta o duda. Sí, María. Con el embargo de haberes, ¿cómo pasaría? ¿De la resolución de sentencia directamente al embargo se evita todo lo de la subasta? Claro, cuando hay embargo de suma de dinero o de haberes, lo que se hace es la transferencia del dinero directamente al ejecutante. Sí. Sí, no nos dio el tiempo para hablar de la modalidad según el tipo de bien, pero claro, cuando hay cuentas bancarias o se embargan salarios, que eso también da mucha tela para cortar, para ver en qué medida se embargan y eso. Pero lo que se hace es ir juntando la plata en la cuenta judicial y después, cuando está toda, se hace la transferencia a la cuenta del ejecutante y nada más, es mucho más sencillo. Bueno, chicos y chicas, les mando un abrazo grande, vayan a disfrutar, les pido disculpas por haberme pasado tanto, pero bueno, me parece que ameritaba conversar estos temas. La clase que viene ya hablamos de audiencias y del desarrollo de la audiencia de simulacro, y ya se nos termina el año. Así que bueno, un abrazo grande y bueno, espero que la pasen lindo. Nos estamos viendo. Después les subo el video. Chao, profe. Buen fin de. Adiós. Chao, chao.